Pues vamos a iniciar, hermanos. Buenas noches. El tema que vamos a ver en este día se llama la fe. Bueno, como punto número 1, vamos a ver qué es la fe. La fe tenemos que entender que es un don de Dios. Esto quiere decir que no es algo que nos pertenezca a nosotros o que es de nosotros, sino es algo que Dios nos regaló. En los temas pasados vimos que la fe era algo que estaba predestinado o preparado para nosotros y que en Cristo nos fue otorgado. Había una fe humana, pero gracias a Cristo esa fe ahora puede evolucionar y convertirse en la fe de Cristo por el Espíritu de Cristo o por el Espíritu Santo. ¿Ok? Según el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios otorgó en la persona de Jesucristo y ahora se mueve en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces la fe es un don, es un regalo. Escucha, la Biblia nos enseña que los dones, en este caso la fe, los dones son irrevocables. O sea, lo que Dios da, no lo quita. ¿Ok? Entonces, si ya nos otorgó la fe a toda la humanidad, Dios no puede retractarse de decir, ahora ya no les doy la fe. La fe está dada para todos los hombres a fin de que puedan ser salvos por gracia. Amén. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 11, verso 29, que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, Dios nos ha regalado la fe y no nos las puede quitar. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento por medio de la fe. ¿Sí? La palabra de Dios también nos enseña que la fe es certeza y es convicción. Entonces, ¿qué es la fe? Es certeza y es convicción. ¿Sí? En este caso es una certeza y una convicción no de nuestra mente, no de nosotros mismos, sino es una convicción que produce el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro ser interno. No tiene que ver con nuestra psicología o con nuestras emociones, sino tiene que ver con lo que en sustancia somos como espíritu. Es una convicción espiritual en nosotros como espíritus. Amén. De saber que somos ahora hijos de Dios, de saber que somos perdonados, de saber que ahora nosotros podemos en Él obtener muchas cosas y hacer muchas cosas. Amén. A fin de formar a Cristo en nosotros y manifestar su gloria, como Cristo la manifestó en su persona, así nosotros también poderla manifestar a través de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces la fe es certeza y es convicción que produce el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces una certeza y una convicción de algo que esperamos, que se tiene que manifestar. Pero más que esperarlo, es porque ya sabemos que está ahí y entonces buscamos la forma de que se empiece a desarrollar al movernos en el impulso que genera la misma fe en nosotros. ¿Ok? Juan capítulo 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí la palabra de Dios nos está enseñando que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá. O sea, Él producirá la fe para que nosotros seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, por medio de la fe, nosotros encontramos la convicción de que en Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados. En Cristo nosotros podemos vivir conforme a su justicia y en Cristo ya no hay más condenación. Y eso lo produce la fe que recibimos por gracia. ¿Ok? Ok. Bueno, continuamos. Punto número 2. ¿Para qué sirve la fe? Escucha, ¿para qué sirve la fe? En sí, inciso A dice, para agradar a Dios. La fe nos sirve para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe nos sirve para agradar a Dios. Cada vez que el hombre se acerca a Dios, necesita la fe. Porque sin la fe, el hombre no puede acercarse a algo que no conoce, que no ve,
a algo que para Él no es tangible ni visible. Y para ello se necesita no una fe humana, no una fe circunstancial, no una fe relativa, sino se necesita una fe sobrenatural para poder creer en lo sobrenatural. Amén. Y de esta forma esperar a ser galardonadores o a recibir lo que nosotros estamos esperando o creyendo en esa misma fe. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve la fe? Para agradar a Dios. ¿Para qué sirve la fe? Para creer también que Dios hace su obra en nosotros y también hace cosas por nosotros. O sea, la fe nos sirve también para creer que Dios hace cosas en nosotros. O sea, nosotros debemos de tener la convicción o tenemos la convicción por el Espíritu, no por nosotros mismos, de que Él está obrando en nosotros. Él está generando su vida, ¿sí? Él está creando su vida, formando su vida en nosotros, y esa misma vida en nosotros está generando impulsos, está generando sentires, nuevos pensamientos en cada uno de nosotros, llevándonos a ser como Cristo, a obrar como Cristo. Habrá tropiezos, habrá caídas, habrá tal vez retrocesos, pero no quedaremos postrados, sino seguiremos, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de poder en poder, de fortaleza en fortaleza, porque es Él operando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para esto nos sirve la fe, para tener la certeza y la convicción de saber que no obramos por nosotros en nuestras fuerzas, sino es Él obrando en nosotros y también a través de nosotros. O sea, no solamente Él quiere obrar en nosotros, sino quiere usarnos para hacer de bendición a aquellos que nos rodean. Quiere usarnos para poder manifestar su gloria a través de hacia los que nos rodean. Poder manifestar que Él es real. Si la gente no ve en nosotros la realidad de Dios, nunca la va a poder ver. Nosotros somos el testimonio, la evidencia de la realidad de su existencia y de su poder. Amén. Igualmente de su amor, de su perdón, de su misericordia. Es por decirlo así, somos la virtud de Él encarnada en nosotros. Así como Cristo encarnó la virtud del Padre y la manifestó, así nosotros tenemos que encarnar la virtud del Padre en cada uno de nosotros y que la gente vea en nosotros a Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para manifestar su gloria, para hacer alabanza. No quiere decir para estar canta y canta, sino que nosotros, la gente, pueda alabar a Dios al ver en nosotros al Padre reflejado. ¿Ok? Esto lo encontramos en Juan 14:1. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, también creed en mí. Entonces Cristo nos está diciendo que no debemos de turbarnos. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, tenemos que también creer en Él. ¿Por qué nos dice esto? Porque hay gente que cree en el Padre, pero no cree en el Hijo. Y el Hijo es el que está operando en nosotros. O sea, el Padre, en la persona del Hijo, está operando en nosotros. Jesús decía, quien tiene al Hijo, tiene el Padre. Quien ve al Hijo, ha visto al Padre. Entonces no debemos de dudar como que si tenemos al Padre, pero el Hijo no está operando. Si tenemos al Padre, el Hijo está operando, porque es el Padre operando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? Ya vimos, para agradar a Dios. ¿Para qué nos sirve la fe? Para creer que Él puede hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Inciso C, ¿para qué nos sirve la fe? Para creerle a Dios, a fin de creer en su palabra y así poder confesarla y materializarla en nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? Para creer en Él y también para poder creer en su palabra. Si nosotros no creemos a su palabra, es como si no creyéramos en Él. Y si creemos a su palabra, las señales que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Y la señal más grande que Él espera de nosotros no son milagros externos, sino es el milagro interno de su manifestación en cada uno de nosotros. Esa es la mayor gloria, que manifestemos su vida, su persona en nosotros. Amén. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice la Escritura, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos. Entonces, si sabemos y creemos que tenemos el mismo espíritu de fe que estaba en Cristo, y hoy lo creemos que esté en nosotros, las obras que Él hizo en su persona y externamente, también en nosotros sucederán y se podrán hacer. Amén. Porque es su palabra, es el verbo haciéndose carne en nosotros, así como se hizo carne en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Punto número 3, continuamos. Punto número 3. ¿Cómo funciona la fe? Escucha, ¿cómo funciona la fe? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Este punto es muy interesante, voy a tratar de dejarlo bien claro. Escucha, la Biblia dice que la fe funciona por medio del oír, y el oír funciona por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Vuelvo a leerlo, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿sí? Por la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres activar la fe, necesitas oír. Pero para que se active la fe no solamente necesitas oír, sino necesitas oír la palabra de Dios. Una vez que tú empiezas a escuchar o oír la palabra de Dios, se empieza a activar la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Escucha lo que estoy diciendo, por el oír la palabra de Dios. Nosotros podemos escuchar conceptos de la palabra, ideas de la palabra, pero si esos conceptos, esas palabras o esos textos, etcétera, no son conforme a lo que está escrito, no son conforme a la inspiración divina, entonces no estamos escuchando la palabra de Dios. Espero y entiendas lo que te estoy diciendo. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es escuchar palabra como si fuera de Dios. Suena de Dios, pero y a lo mejor tiene principios o conceptos de Dios, pero no es conforme a lo que está escrito. Y mientras esa palabra no sea conforme a lo que está escrito, no va a activar tu oído espiritual, porque el oído espiritual se activa por oír la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros estamos escuchando enseñanzas, predicaciones que suenan muy bonitas, que suenan espirituales, que suenan muy lógicas o coherentes, o suenan cristocéntricas, pero no son conforme al principio del Espíritu, no son conforme a lo que está escrito. Y por lo tanto no se puede desarrollar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tu oído se va a activar, escucha, tu oído se va a activar si escuchas palabra de Dios. Y una vez que tu oído escuche la palabra de Dios, en tu espíritu, por escuchar la palabra de Dios, se va a activar la fe. Y es cuando nosotros decimos un rema, no un logos. El logos viene a la mente, es la información. Y nosotros nos basamos en la información, pero no ha bajado al espíritu. Pero cuando es un rema, no lo recibes en la mente, no lo recibes en las emociones, lo recibes en el espíritu. Y tu vida empieza a ser transformada porque entra en una convicción, en una certeza, en un estado de conciencia que nadie te puede quitar esa palabra que acabas de oír porque es palabra de Dios. Amén. Espero que lo podamos entender. Escucha, hermanos, la fe no funciona solo por oír superfluamente la palabra, pues esto crea una convicción almática, emocional, temporal, circunstancial o relativa, una actitud movible, puesto que no se ha oído a Dios, sino se ha oído al hombre. Por eso la palabra se hace infructuosa. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a oír la palabra de Dios y solamente estamos escuchando al hombre, la palabra que estamos recibiendo se va a hacer infructuosa, porque no la estamos recibiendo con el espíritu, sino solamente con el entendimiento. Dice la escritura que Lidia en la Biblia, en el libro de los Hechos, nos dice que Lidia era una mujer que estaba escuchando la palabra. Y Dios vio que estaba atenta, o sea, su espíritu estaba dispuesto a recibir, no solamente su entendimiento,
sino su espíritu estaba abierto a recibir la palabra. Y entonces Dios abrió el entendimiento de ella, el entendimiento espiritual para recibir la palabra. Y nosotros a veces recibimos con nuestro entendimiento humano, racional, la palabra que oímos de un predicador, pero en nuestro espíritu no estamos recibiendo la palabra de vida. Por lo tanto, esa palabra se hace infructuosa en nuestro espíritu para nuestro diario vivir, pero en nuestra mente sí se queda grabada. Y a veces pensamos que eso es suficiente, pero la realidad es que la palabra grabada en la mente no es suficiente, tiene que bajar a nuestro espíritu, ¿ok? ¿Cómo funciona la fe? Ya vimos que viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo funciona la fe? La fe funciona o se activa por una convicción espiritual y no textual o conceptual. Esta convicción genera credibilidad y confesión y también acción, conforme a lo que está escrito o conforme a lo que se escuchó, ¿sí? Y se nos es recordada esa palabra por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás recibiendo una palabra que viene de parte de Dios y tú la escuchas, no solamente que venga de parte de Dios, sino que tú tienes la capacidad por el Espíritu de escucharla, de discernirla que viene de parte de Dios, esa palabra, por escucharla con tu espíritu, va a crear una convicción sobrenatural. Y tan es así que como viene de parte de Dios y la escuchaste con tu espíritu, lo que va a producir es una obra, va a producir una activación en tu espíritu. Vas a empezar a actuar conforme a esa palabra. Pero cuando esa palabra la recibimos solamente con la mente, de una manera teórica, entonces no produce una acción, no produce una activación, porque es una palabra muerta que nosotros creemos que cayó en nuestro espíritu porque la recordamos. Pero aquí lo importante no es recordarla, aquí es vivirla. Y mientras no la estamos viviendo, quiere decir que esa palabra solamente es un logos y no un rema. Ha caído a nuestra mente, pero no a nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu sigue inactivo, sin moverse dentro de esa palabra que estamos recibiendo, porque no cayó en él, cayó en nuestra mentalidad solamente. ¿Cómo funciona la fe? Escucha, la convicción es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. O sea, los hijos, o nosotros los hijos, tenemos que oír y discernir la palabra de Dios, y no la del pastor o la de un maestro. Y esta se creará en nosotros la convicción por la cual podemos accionar en fe. Esto lo encontramos en Romanos 4:17. Si la palabra cayó en nuestro espíritu, va a generar convicción, fe y acción en esa misma palabra. Escucha, Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces escucha, Abraham creyó esta palabra de que él iba a ser padre de muchas gentes. ¿Y cómo nos damos cuenta que la creyó? Que cuando Dios le pidió a Isaac, él no se lo rehusó. Aún sabiendo que era el único hijo que tenía, no rehusó en sacrificarlo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la convicción que sabía que Dios le había dicho que él era padre de gentes, él sabía que aunque lo sacrificara, Dios le podía dar otro hijo, porque él se lo había dicho. ¿Me explico? Y ahora no solamente otro hijo, sino Abraham confiesa y declara que él sabía que aún de los muertos se lo podía volver a entregar, o sea, lo podía resucitar después de sacrificado. Entonces, Abraham tenía la certeza y la convicción de que el que le había hablado era Dios, y por eso no dudó en proceder a sacrificar a Isaac. Así nosotros, cuando recibimos una palabra de Dios y en nuestro espíritu sabemos que es Él, no vamos a dudar en accionar a lo que Él nos está pidiendo. No vamos a dudar en obedecer su palabra,
puesto que sabemos y tenemos la certeza y la convicción de que Él nos habló. Amén. Bueno, continuamos. Punto número 4. ¿Cómo vivíamos antes de la fe? Punto número 4. ¿Cómo vivíamos antes de la fe? Antes que viniese la fe o se desarrollase la fe de Cristo, estábamos confinados bajo la ley, es decir, sujetos a instrucciones, normas, reglas, a fin de ser liberados o de recibir salud o de recibir salvación, etcétera, etcétera. Aquí es donde vamos a empezar a ser más confrontados. La enseñanza que acabamos de ver en los otros 3 puntos a lo mejor parece sencilla, aunque no es sencilla, pero aquí vamos a profundizar un poquito más. Escucha, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, sujetos a instrucciones, normas, reglas, a fin de recibir liberación, salud, salvación, etcétera. Ahora, muchos de nosotros creemos estar en la fe, pero seguimos así, sujetos a normas, a reglas, a tutores, a curadores, ¿sí? Estamos confinados aún bajo la ley, y ahorita lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir viendo. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice, porque antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces la Escritura nos está enseñando primero que antes estábamos sujetos o confinados a la ley, a las obras de la ley. Pero ahora que vino Cristo, ya no estamos sujetos a esas obras. Ahora tenemos que aprender a caminar en fe. El problema es que aunque este texto, vuelvo a decirlo, no lo sabemos con la mente y a lo mejor no lo sabemos de memoria y lo recitamos y lo declaramos, en la práctica no es así. Y tan no es así que el mismo texto nos está diciendo, ¿sí?, que estábamos confinados bajo la ley. ¿Y la ley qué nos enseña? Que hay que orar para tener comunión con Dios, que hay que ayunar para tener comunión con Dios, que hay que congregarse para poder tener comunión con Dios, que hay que ofrendar para poder ser bendecidos, que hay que diezmar para poder ser bendecidos. Entonces, si nosotros no hacemos ninguna de esas actividades, la pregunta es, ¿tenemos comunión y estamos bendecidos o no tenemos comunión y no estamos bendecidos? ¿Sí me explico? O sea, esto tal vez para algunos de los que estamos aquí presentes va a causar un choque. ¿Por qué? Porque solamente haciendo ritos, o yendo a una iglesia, o doblando las rodillas, o dejando de comer, es como creemos que estamos en comunión con Dios. Cuando nuestra comunión es en el Espíritu. ¿Sí me explico? Si en tu mente, si en tu corazón, en todo lo que hagas en tu diario vivir, Dios está presente, tienes ese estado de conciencia de que Él está en ti y tú estás en Él, estás en comunión. Pero si en el diario vivir te olvidas de su presencia, como decía Elías, en cuya presencia estoy, si te olvidas de su presencia, ¿qué vas a hacer? Pues muchas cosas malas. Y solamente estando en la iglesia te vas a sentir bueno y te vas a sentir en comunión con Él. Entonces ahí nos damos cuenta que todavía estamos confinados o viviendo bajo la ley. No hemos desarrollado esa convicción y esa certeza de que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, en nuestro diario vivir. Amén. Yo soy bendecido y tengo comunión no por lo que haga, sino porque Él está en mí y yo estoy en Él, en el ámbito de su presencia. Amén. Inciso B. ¿Cómo vivíamos antes de la fe? Vivíamos sujetos a hombres, a un sistema religioso. Es decir, los que viven aún en base a la ley necesitan que los pongan, que los manden, que los envíen, que los nombren. Es decir, no son hijos de fe, pues solo los hijos de Abraham son hijos de fe. Por ello saben a lo que han sido llamados a hacer y hacer.
y no desisten en ellos, pues la fe o por la fe puede más en ellos que las circunstancias que les rodean. Si nosotros somos hijos de fe, es decir, hijos de Abraham, no necesitamos que nos den un ministerio o un nombramiento para poder ejercer. En el diario vivir podemos ejercer el llamado, la vocación, el ministerio que Dios nos ha dado, porque el ministerio no nos los da un hombre. Tú quieres cantar, no necesitas estar delante de un altar de una iglesia para poder cantar. Tú puedes ministrar en cualquier lugar si tú lo quieres hacer, pero como somos religiosos, ¿qué pasa? Queremos estar en el altar, cantar, ¿a quién? ¿A Dios o a la gente? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con la gente? ¿A quién estás ministrando cuando estamos cantando? ¿A Dios o a la gente? La alabanza es para Dios, no es para la gente. ¿Sí me explico? Pero a veces nosotros no entendemos eso y seguimos viviendo bajo la ley. Necesitamos que alguien nos ponga, que alguien nos dé el nombramiento para poder ejercer eso. Tienes el deseo de evangelizar y no evangelizas, no vas a la calle, no vas a un hospital, no estás en un parque. ¿Por qué? Porque el pastor no te deja, y mientras el pastor no te deja, tú no lo puedes hacer, porque estás fuera de orden, estás en rebeldía. Entonces te estás debiendo a un sistema conforme a ley, a un sistema mosaico. No sé si me estoy explicando, pero si estuvieses en la fe del Hijo de Dios, tú seguirías esa vocación y ese impulso que produce la fe. Jesús, ¿dónde predicaba? En las calles, en las plazas, en el camino, donde estaba la necesidad, donde lo invitaban a comer. Él no necesitaba estar en la sinagoga para estar compartiendo la voluntad de su Padre. Él compartía la voluntad del Padre, la palabra, donde quiera que se presentaba la necesidad. Entonces ahí es donde empezamos a dar cuenta, si somos hijos de fe, hijos de Abraham, que podemos salir e ir sin ver a lo visible, sin tocar lo tangible, y confiar en la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a movernos en fe como Abraham lo hizo, sin saber a dónde iba, solamente movido por el impulso del Espíritu Santo de Dios, le guste a quien le guste. Inciso C, ¿cómo vivíamos antes de la fe? Accionando en base a justicias humanas. ¿Cómo vivíamos antes de la fe? Accionando en base a justicias humanas. Y los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La Biblia nos dice que si tú dependes de tu justicia humana, de tus obras humanas, estás bajo la ley. Y el que está bajo la ley está bajo maldición. Escucha lo que dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando tú y yo ignoramos la justicia de Dios, cuando imponemos nuestra justicia. O sea, si tú crees que estás bien delante de Dios porque oras, porque te congregas, porque ayunas, porque no has pecado, porque estás en comunión, porque tomas la Santa Cena, porque estás bautizado, etcétera, etcétera, y eres un miembro en comunión, por eso crees que tienes el derecho, el privilegio de estar en un ministerio, de ir y predicar, estás en una justicia humana. La Biblia nos dice que estamos como el fariseo, autojustificándonos, y en ese momento estamos cayendo de la gracia. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero así es como estamos viviendo la mayoría de nosotros, confinados bajo la ley, encerrados en una ley, en un legalismo que no tiene nada de espiritualidad, pero que a nosotros nos alimenta el ego. Y como nos alimenta el ego, sentimos estar bien para con el otro, pero no para con Dios, porque para con Dios no se está bien por vivir bien. Para con Dios está bien cuando tú sabes que vives bien por Él, no por tu justicia humana. Y si tienes fe, tenla para contigo, porque el que está obrando es Él en ti. Sin su gracia, sin su favor, tú y yo no seríamos nada.
Lo que somos, lo que logramos, lo hacemos porque es Él operando en nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, si tú te sientes justo, si tú te sientes santo, porque no has pecado, porque estás bien delante de Dios, porque ayunaste esta semana, porque ayunaste todo una cuarentena, gloria a Dios, qué bueno que lo hiciste. Pero eso déjame decirte que delante de Dios no te recomienda. Lo que te recomienda delante de Dios es la justicia de Jesucristo, porque por la justicia de Jesucristo no se nos imputa pecado, no por tu justicia humana. No hay justicia humana que nos pueda recomendar delante de Dios. Si fuera por ayunos, si fuera por oraciones, si fuera por clamores, si fuera por vigilias, escucha bien, entonces por demás murió Cristo. ¿Me explico? Si fuera por guardar los mandamientos, por no pecar, por no adulterar, por no fornicar, por no mentir, por no defraudar, por no codiciar, por demás murió Cristo. No es por eso. Todo eso lo logramos porque estamos en Cristo, no por nuestras justicias, y no por eso somos más y el otro es menos. Amén. En uno se está desarrollando la fe más y en otros se está desarrollando menos. En la medida que tú y yo deseamos ser tratados por la palabra, es en la medida que Cristo crece en nosotros y se desarrolla y se manifiesta. Pero ni tienes más ni tienes menos. Todos recibimos la misma medida de fe en Cristo. Y Él es el que está operando. La única gloria que podríamos decir que tenemos es dejar que Él opere en nosotros. Porque no eres tú, es Él en nosotros. Y si tú y yo creemos que lo que logramos, lo logramos por nosotros mismos, nos estamos autojustificando, alimentando el ego. Y estamos entonces cayendo en ley. ¿Ok? Inciso D. ¿Cómo vivíamos antes de la fe? Sin accionar en fe por la fe. Esto lo encontramos en Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en la fe? ¿Sí? Dice acá: todos los que son de fe son hijos de Abraham. Abraham salió, obró, creyendo en Dios sin ver, solamente creyendo. Y a veces Dios nos manda a accionar, pero queremos ver para poder accionar. Queremos una prueba para poder accionar. Queremos una confirmación para poder accionar, como en el tiempo de la ley. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hemos discernido quién nos está hablando. Por eso pedimos confirmación. Por eso pedimos dirección. Porque no estamos oyendo la voz de Dios. Dudamos de la voz. No vivimos de fe. Abraham salió. ¿Por qué Abraham salió? Porque discernió quién fue el que le habló. Y si tú y yo discernimos quién es el que nos habla, entonces vamos a caminar en fe. Y por eso estamos estériles, inactivos. Por eso no nos desarrollamos, porque no tenemos la certeza y la convicción de quién es el que nos está hablando a hacer lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Pero si viene el hombre y nos los dice, creemos que entonces es Dios por medio del hombre hablándonos. Y lo hacemos. Pero si Dios viene y nos habla directamente o nos habla al corazón, no lo creemos. Pedimos confirmación.
Estamos viviendo bajo ley y no bajo la fe. No estamos reconociendo los impulsos, la certeza y la convicción que viene del Espíritu, sino estamos viviendo bajo impulsos y moveres humanos, emocionales. Espero y se entienda, hermanos. Miren, muchas veces nosotros, de tiempo atrás, de meses, de semanas o de años, suele suceder, tenemos una convicción de hacer algo, un impulso de hacer algo, pero no lo hacemos. Y de momento viene un profeta, un pastor, alguien y nos da una palabra y la sentimos como confirmación y entonces ¿qué hacemos? Accionamos. O sea, pudo más la palabra del hombre que el impulso que el Espíritu Santo estaba hablando y generando en ti. Y eso se debe de que no sabemos discernir la voz de Dios, el impulso del Espíritu. Y entonces nos empezamos a mover por la palabra del hombre. Ya empezamos a depender por la palabra del hombre y no nos damos cuenta. Y el impulso del Espíritu lo hacemos a un lado, cuando tenemos que empezar a reconocer y a movernos en el impulso del Espíritu, porque no es por tu capacidad, por tu habilidad. Si el hombre te dice, entonces tú te crees que tienes la capacidad y la habilidad, pero si nadie te dice, ¿por qué no lo haces? Porque no te crees que tienes la capacidad y la habilidad. Entonces tenemos que aprender a movernos en fe como Abraham. Abraham no vio su capacidad humana. Abraham sabía que Sara era estéril. Abraham sabía que él como hombre ya no podía. Mas sin en cambio le creyó a Dios y el resultado fue que tuvo un hijo de fe, no de la capacidad humana, sino de fe. Así nosotros tenemos que movernos por la fe, sin ver la capacidad humana en nosotros. Amén. Entonces lo que hoy tenemos que hacer en día, ¿qué es? Hacer lo que Dios nos manda hacer. Le guste al hombre o no le gusta al hombre. Y yo sé que es complicado, pero así tiene que ser. El apóstol Pablo fue movido por el Espíritu Santo y empezó a predicar. Y los primeros años la gente no creía en él porque creían que su conversión era falsa. Creían que él solamente se había supuestamente convertido para saber dónde estaban los cristianos escondidos y así poderlos entregar y matar. Pero al paso del tiempo, su manera de comportarse, su manera de predicar, empezó a dar evidencias de que verdaderamente había sido llamado por Dios. Y después el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ahora quiero que vayas y te presentes con los apóstoles para que ellos vean y reconozcan que efectivamente el llamado lo tienes de parte de Él. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios nos llama, Dios nos levanta, aunque al hombre no le parezca, pero tarde o temprano el Espíritu Santo también nos va a llevar ¿a qué? A ser cuerpo, a estar en unidad. No toda la vida vamos a ser llaneros solitarios, porque somos un cuerpo. El mismo Espíritu nos va a llevar a un cuerpo. Y eso no quiere decir que estemos dependientes de que si nos dan la anuencia vamos, y si no nos las dan no vamos. No, hay que hacer lo que Dios dice y las cosas después el Espíritu Santo las acomodará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio de que verdaderamente el llamado o el ejercicio del ministerio que estamos desarrollando sí vino de parte de Dios. Aunque en el principio muchos no nos van a creer. Vuelvo a decirlo. El sistema religioso, cuando está en nuestra cabeza, queremos escuchar eso que acaba usted de decir, que un siervo venga y nos hable bajo la dirección de Dios, ¿a qué nos ha llamado Dios? Eso es el sistema religioso. ¿Sí? Pero cuando una persona, Dios la levanta y la direcciona para decirnos lo que tenemos que hacer, es porque Dios ya se cansó, por decirlo así, de estarnos hablando de lo que nosotros teníamos que hacer. O sea, no le estamos haciendo caso a Dios, al impulso del Espíritu. Pero viene el hombre y nos lo dice y entonces sí creemos. Eso quiere decir que no estamos identificando la voz de Dios. No estamos viviendo en fe. Pero cuando viene el hombre levantado por Dios, entonces sí le creemos. Y yo no estoy diciendo que no sea un hombre levantado por Dios. Lo que estoy diciendo es que estamos dependiendo todavía de un sistema, de un rudimento. Estamos dependiendo de ley, de que si me ponen, lo hago, si me nombran, lo hago, si me envían, lo hago, y si no sucede eso, entonces no lo hago.
Y en la fe no vale eso. En la fe nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu de Dios, caminar en fe, sabiendo y reconociendo que es Él el que nos está impulsando. A ver, voy a poner un ejemplo de algo que acaba de decir usted. Usted dice, Dios lo confirma por el éxito. Aquí no se trata de éxito, aquí se trata de hacer lo que Dios quiere. Porque si fuera por éxito, ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas tuvieron éxito. Ellos solamente se encargaron de llevar la palabra y dar la palabra. Y la gente los rechazó y los rechazó y los rechazó. Que hubo resultados, sí, pero no conforme a lo que nosotros a veces expectamos como hombres. Y eso no podríamos llamar que es éxito en sentido humano, pero en sentido espiritual sí hay un éxito, que la palabra quedó sembrada, que los corazones fueron transformados. A lo mejor no alcanzamos multitudes, pero con que haya caído la palabra sembrada donde Dios quería que cayera sembrada, ese es el éxito, ese es el triunfo. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Amén. No, sí le entendí, pero quise hacer esa aclaración porque a veces pensamos que el que tiene la iglesia más grande está en éxito. Y no es cierto, no se trata de cuántos tienes, sino se trata de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Último punto, quinto punto. Sin la fe se embota el entendimiento. La palabra embotar quiere decir menguar la actividad. Entonces, ¿qué pasa si yo no ejerzo la fe? La actividad del Espíritu mengua. Mi desarrollo espiritual mengua. Se opaca. Por eso hablamos de que el Espíritu se entristece. Es una expresión. No quiere decir que está triste, sino que mengua su actividad, su impulso, su desarrollo mengua. Entonces nos damos cuenta cuán importante es aprender a movernos en la fe, discernir el mover, el impulso del Espíritu Santo en nosotros. Por lo regular lo que el Espíritu Santo nos manda hacer son cosas que nosotros no queremos hacer o que nos sentimos incapaces de hacer. Por eso es que no las hacemos, porque dudamos, miramos para nosotros mismos y nos damos cuenta que no somos competentes o no nos creemos competentes y por eso no lo hacemos. Pero precisamente ahí es donde entra Él. Ahí es donde Él quiere manifestarse, que no es por tu competencia, por tu habilidad, por tu capacidad, sino porque Él quiere manifestarse a través de ti. La gloria, la honra va a ser para Él, no para ti. Pero cuando tú te sientes competente, entonces sí quieres hacerlo, entonces sí quieres participar, entonces sí levantas la mano. Ahí estás en tu autosuficiencia humana. Tenemos que dejar que el Espíritu sea Dios en nosotros, que Él nos gobierne. Amén. Entonces, sin la fe se embota el entendimiento, mengua la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 13 dice eso. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, aun cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, este texto dice que Moisés puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía de ser abolido. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros ponemos atención o nuestro entendimiento se fija en lo que no tiene valor. No sé si me estoy explicando. La ley, escucha, la ley fijaba que el perdón de los pecados estaba en un sacrificio de un cordero. Que la cobertura de Dios estaba en la sangre untada en una puerta, en una pared, en una ventana, en un poste. Que la ley de Dios tenía que estar escrita y había que repetirla y repetirla y repetirla. Que los mandamientos tenían que ser cumplidos si no había castigo.
Todo eso era sombra de lo que había de venir y embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo que tenemos que bautizarnos para ser salvos. Tenemos que ofrendar y diezmar para ser bendecidos. Tenemos que untar aceite o sangre para que pueda estar la cobertura de Dios. Tenemos que usar velo para sentirnos bajo autoridad. ¿Me explico? Tenemos que hacer actos proféticos para establecer la voluntad de Dios. Y así un montonal de cosas que han embotado nuestro entendimiento. No tenemos la capacidad de vivir en fe sin todos esos rudimentos. Fe confiando en la obra absoluta y consumada de Cristo en nuestro espíritu. Eso la iglesia no lo quiere vivir. La iglesia tiene el entendimiento embotado. No deja que el Espíritu sea Dios en su vida. No deja que el Espíritu la direccione, que el Espíritu la guíe por el simple impulso. Así es como estamos viviendo, hermanos, bajo rudimentos, con el entendimiento entenebrecido, con el entendimiento embotado. Porque estamos obrando en nuestras fuerzas, obramos en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en lo que nosotros creemos que es, porque estamos tomando el modelo de la ley, pero no el modelo de Cristo, de hacer las cosas en fe. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy enemistado con algún hermano en la iglesia. Y ya pasó una semana, un mes, 3 meses, y no me reconcilio con él, pero se entera el pastor, ¿no? O ya es muy evidente mi disgusto con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Como el pastor me llama y se sienta conmigo y me pide que me ponga a cuentas, pues yo lo hago, me pongo a cuentas con el hermano, porque si no, me van a castigar, me van a disciplinar, o me van a quitar a lo mejor un cargo, un ministerio, etcétera, etcétera, o simplemente voy a ser mal visto. Y hago lo que me piden. Y aparentemente ya me discipliné, ya me ajusté a lo que la iglesia demandaba y el pastor demandó. Y efectivamente me ajusté al diseño de la iglesia, al diseño del pastor, al sistema religioso me ajusté, pero nunca me ajusté al Espíritu. Porque durante 3 meses el Espíritu Santo me estuvo hablando que me reconciliara y no me quise reconciliar. Y realmente ahorita lo hice de dientes para afuera. Porque durante 3 meses no le hice caso al Espíritu y ahorita sí le hice caso al hombre. Entonces estoy engañado en que estoy obedeciendo al Espíritu. No obedezco al Espíritu, estoy obedeciendo al hombre y a un sistema religioso. Y así vivimos como iglesia, engañados que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso no vemos la manifestación de nuestra vida. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no hay cambio, Señor? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay desarrollo? Pues porque estamos viviendo en ley, pero no bajo el impulso del Espíritu. Si viviéramos en el Espíritu, nos reconciliaríamos luego con los hombres. Porque el mismo Espíritu nos abraza, nos aprieta, no nos permitiría estar en desaveniencia los unos con los otros. Amén. Conclusión. Hermanos, la fe es un don que ha sido otorgado por gracia. Y este don es irrevocable y nos hace vivir, ser y actuar en él a fin de cumplir la voluntad de él. De otra manera estamos imposibilitados. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos en él, porque es él operando en nosotros. No somos nosotros solos. Si nosotros actuamos solos, actuamos bajo un sistema religioso, actuamos humanamente. Y eso es vano porque es circunstancial y temporal. Pero cuando viene del Espíritu, no miramos quién es quien nos ofendió, si merece el perdón o no merece el perdón, si merece que le vuelva a hablar o no merece que le vuelva a hablar. Simplemente yo sé que tengo que perdonar, porque esa es gracia, otorgarle amor, perdón, misericordia a quien yo creo que no lo merece. Eso es gracia, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si el Padre nos ha otorgado algo que humanamente no merecíamos, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar lo que el Padre nos ha otorgado a nosotros? Y para ello necesitamos la fe, o sea, creer que sí debemos de actuar como Él actuó con nosotros. Amén.
Ese es un entendimiento conforme al Espíritu y no conforme a ley.